Bienvenidos a la siguiente exposición, la cual es auspiciada por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEC, Bogotá, Aprende en Casa. Esta exposición de clase tiene el siguiente plan: fase 1, presentación; fase 2, inicio; fase 3, desarrollo; y fase 4, el cierre. Esta clase la hemos denominado la ley de Gay-Lussac y el funcionamiento de la olla pitadora. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. Fase 2, inicio. Introducción. La siguiente clase tiene como finalidad el acercar a los estudiantes a la comprensión del comportamiento de los gases cuando se encuentran a volumen constante y existe una relación de proporcionalidad directa entre la temperatura y la presión. En ese mismo sentido, se propende por generar alfabetización científica. Las competencias científicas están en esta dirección, a desarrollar con los estudiantes: interpretación y elaboración de gráficas, inferir, predecir, resolución de problemas, manipulación de variables y observación, entre otras. Los indicadores de desempeño están enmarcados en este que hemos trazado para el desarrollo de la clase. Realiza ejercicios prácticos donde aplica las leyes de los gases ideales y reales, en este caso particular de la ley de Gay-Lussac. El objetivo de la clase consiste en potenciar las habilidades que permitan al individuo del siglo XXI el desarrollo de competencias, alfabetización y pensamiento científico, además de la adquisición y dominio conceptual, actitudinal y procedimental. Los materiales están en la relación de una guía o cuestionario, el cual tenemos al cierre de esta clase, la calculadora, libreta de apuntes, tabla periódica, internet, computadora, tablero celular, lápiz, borrador y taja lápiz, entre otros. Fase 3, desarrollo. Generalidades y o marco teórico. Antes de continuar con los interrogantes que hemos planteado al inicio del desarrollo, queremos mencionar que la metodología utilizada en la institución educativa Álvaro Echeverry Perea para el área de ciencias naturales en particular consiste en aprender haciendo. Y en ese orden de ideas, se propende por orientar a los estudiantes no el aprendizaje de respuestas, sino la búsqueda de respuestas a interrogantes. Por consiguiente, y siguiendo con la pertinencia y coherencia de lo expuesto, entonces planteamos de inicio dos interrogantes. ¿Cuál es la diferencia entre cocinar el mismo alimento en la olla a presión y en una olla sin tapa? Ese sería el primer interrogante. El segundo interrogante está en esta dirección. ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta para que los alimentos se preparen más rápido en la olla a presión? Para ello, entonces, vamos a dar el fundamento que nos establece la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac establece a través del trabajo con las variables presión, o cuyas unidades pueden estar en atmósferas, milímetros de mercurio, bar, pascal o torque, la temperatura, que se puede dar en unidades de grados centígrados, grados Fahrenheit o en la escala Kelvin, el volumen, que se puede dar en las unidades mililitro, litro, metros cúbicos, decímetros cúbicos, es decir, cualquier unidad que esté elevada a la 3 o al cubo, está hablando de espacio ocupado por un cuerpo, es decir, el volumen. Y las moles, que es la cantidad de materia cuya unidad es el mol. Entonces,
Él nos establece, para explicar con esta modelación teórica que tenemos en la parte derecha de la pantalla, él nos establece que si tengo una masa de gas confinada en un sistema, a un volumen constante, es decir, que el volumen nunca va a cambiar, va a ser siempre el mismo, va a ser siempre el mismo. Y si le someto a una determinada temperatura, este va a tener también una presión. Es decir, que si le puse una temperatura, va a tener una presión. Si le puse dos temperaturas, si dupliqué la temperatura, entonces también se duplica la presión. Si tripliqué la temperatura, se triplica la presión. Si ubico 4 veces la temperatura, entonces la presión aumenta 4 veces. Esto nos lleva a concluir que la relación entre la presión y la temperatura a volumen constante tienen una proporcionalidad o cumplen con una proporcionalidad directa. Es decir, que esto nos puede llevar a establecer que si tenemos una masa de gas en un sistema cerrado a volumen constante, la relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que si aumento una de las variables, en este caso la temperatura, la presión también va a aumentar. Si estuviera disminuyendo una de las variables, la presión o, por ejemplo, la temperatura también tendría que disminuir, es decir, que van en el mismo sentido u orden. Por consiguiente, Gay-Lussac parametriza su trabajo a través de este algoritmo, el cual establece que la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Ya teniendo los fundamentos de la ley de Gay-Lussac, vamos a pasar entonces a hablar de la relación que tiene la ley de Gay-Lussac con el funcionamiento de la olla pitadora o olla a presión. Para ello, entonces, vamos a establecer primero lo siguiente. Cuando tenemos los alimentos ubicados en una olla sin tapa, y le hemos ubicado para cocinarlos, obviamente, agua, la máxima temperatura que se puede alcanzar en este sistema es la temperatura de ebullición del agua, que depende de la altitud. Si estamos hablando de una altitud o una altura a nivel del mar, entonces más o menos el punto de ebullición del agua sería de 100 grados centígrados. Esa es la máxima temperatura que se puede alcanzar. Pero si ubicamos los alimentos en un sistema como el de la olla a presión o la pitadora, donde se elimina el hervor, ubicando esta tapa a presión, allí los alimentos se van a cocinar más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo suministro la temperatura a esta masa de materia que hay al interior, este volumen de materia que hay al interior de este recipiente, allí se va a alcanzar un punto de ebullición que va a ser bastante importante. Voy a aclarar un poco, haciendo un paréntesis, lo que respecta al punto de ebullición. La ebullición es un proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso y se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión. Si se continúa calentando el líquido, este absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura. El calor se emplea en la conversión de la materia en estado líquido al estado gaseoso, hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso. El calor puesto en juego durante el calentamiento de la masa del líquido se denomina calor sensible, y el que se manifiesta durante el cambio de estado se lo llama calor latente de ebullición o vaporización. Es decir,
que la ebullición implica una transición de estado líquido-gas, en la que a nivel submicroscópico las partículas adquieren una mayor libertad de movimiento en función del incremento de la energía cinética. En función del incremento de la energía cinética. Cuando estamos hablando de análisis o estudios a nivel de la materia en escalas submicroscópicas, estamos hablando de que esto lo realiza la mecánica o la teoría cuántica. La teoría cuántica es la disciplina científica que estudia el comportamiento de la materia a escalas atómicas, moleculares y subatómicas, submicroscópicas. Entonces, podemos establecer que la temperatura de ebullición a la cual se está sometiendo este sistema depende de la presión a la que está siendo sometido el líquido en una olla a presión. Y el agua, por ejemplo, llega a una temperatura de 105 a 110 grados centígrados, hasta antes de hervir, debido a la mayor presión que alcanzan los gases en su interior. Y gracias a esta mayor temperatura del agua en el interior de la olla, la cocción de la comida se da más rápidamente. Por el contrario, cuando se hierve en una olla abierta, disminuye la temperatura de ebullición del agua y lo mismo ocurre cuando aumenta la altitud del lugar en el que realizamos la cocción. Otro fenómeno que afecta también esta cocción se relaciona cuando se le lleva a cabo la adición de aditivos al agua, como la sal común. Normalmente aumenta su punto de ebullición, fenómeno conocido como aumento ebullioscópico, y las concentraciones a niveles típicos para cocinar no son suficientes para notar el aumento del punto de ebullición. Esta es una belleza. Esto es una belleza. Entonces, continuando con esta discusión acá, después de haber hecho esta relación teórica, establecemos que si yo someto este sistema, le suministro temperatura, entonces el agua va a pasar parte de ella de estado líquido a estado gaseoso. Pero este sistema que está eliminando el hervor tiene una válvula que le llamamos contrapeso. Esa válvula se encuentra al superior de esta tapa. ¿Cuál es la finalidad de este contrapeso, de esta válvula? Es la de regular la presión interna del sistema, la presión interna de este sistema. Y ella lo hace de la siguiente manera. Cuando esta masa está pasando a estado gaseoso, entonces va sube el contrapeso y la gravedad lo baja. Y eso hace que nosotros escuchemos un sonido como tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es decir, porque el gas está haciendo que la válvula ascienda y la gravedad lo está bajando. Cuando está funcionando de esa manera, la olla a presión está haciendo o cumpliendo con su trabajo de manera normal. De manera normal, es decir, que no existe ninguna dificultad. Pero si yo ubico materia o más volumen hasta la parte superior de la olla, es decir, que lleno la olla, esto puede ser peligroso porque ese contrapeso se puede obstruir y no deja escapar el gas. O de otra manera, se puede dar que algunas partículas, cuando está pasando el líquido o la masa a estado gaseoso, sean conducidas hasta el orificio de salida del contrapeso, de salida del gas que está en el contrapeso, y lo obstruye. Al obstruirlo, eso suena como un silbido, como si estuviera silbando. Eso significa de que algo está funcionando mal, es decir, que no se está regulando de manera normal la presión. Y si eso continúa, el silbido se hace cada vez más fuerte y la olla a presión va a comenzar, ella va a comenzar a quedarse quieta. Ya no se va a mover, ella empieza a moverse de manera rápida hasta que empieza a quedarse quieta. Cuando ella se queda quieta y emite un sonido solamente allí, un silbido, y se queda totalmente quieta, la olla o este sistema se ha convertido en una bomba. Es decir, que va a explotar y la explosión
Y la explosión hace que toda esta constitución de la olla y el material que hay en su interior salga a mucha velocidad. Aquí tenemos un modelo de un accidente que sucedió en la India a una persona que uno de los artefactos en los cuales se particionó la olla ingresó a su cráneo a través del orbicular del ojo, a través de la parte del ojo, y el accidente fue fatal. Concluyendo entonces con esta exposición de la ley de Gay-Lussac y el funcionamiento de la olla a presión, entonces podemos establecer que al suministrarle temperatura aumenta la presión al interior de este sistema a volumen constante, y eso hace que los alimentos se cocinen más rápido. Obviamente la ingeniería, los aspectos físico-químicos han hecho que se le ubique en la parte superior de la tapa una válvula que se llama contrapeso para que exista la regulación de esa presión y esto no conduzca a daños fatales. Sin embargo, esta alfabetización científica debe servir para que exista un mejor manejo de este artefacto, es decir, no ubicar los alimentos hasta el tope de la olla y estar muy pendiente del cambio del sonido de la misma, puesto que está dando un aviso de que hay obstrucción o de que el sistema no está funcionando correctamente. Para afianzar lo que estamos señalando, entonces vamos a pasar a una resolución de problemas en el siguiente sentido. Tenemos un sistema en las siguientes condiciones, ocupando un volumen constante a 250 grados centígrados. ¿Qué nos significa esto? Volumen constante significa que el volumen no va a cambiar. Y me dicen que está a 250 centígrados, es decir, me están hablando de la temperatura. Y como me están hablando de una primera fase, sería la temperatura 1. Y me dicen que I, 300 atmósferas, es decir, me están hablando de la presión 1. Por consiguiente, esta primer parte del texto nos está diciendo que estamos en la etapa 1. O sea, al estar en la etapa 1 nos están dando 250 grados centígrados, que es la temperatura 1, y 300 atmósferas, que es la presión 1. Me dice la lectura que luego la temperatura modifica, es decir, pasamos a una etapa 2. Abruptamente hasta 1200 grados centígrados, es decir, el valor de la temperatura 2 es de 1200 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál será la presión del sistema? Entonces me están preguntando por la presión 2, es decir, en la etapa 2 hay una modificación de la presión en las condiciones como cambió la temperatura. Obsérvese que la temperatura en una etapa inicial está de 250 centígrados y en una etapa 2 pasa a 1200. Por consiguiente, la temperatura está aumentando. ¿Qué quiere decir con la presión que vamos a determinar? ¿Que debe de disminuir o debe de aumentar? Seguimos con la pregunta. ¿Debe disminuir o debe de aumentar? ¿Debe disminuir o debe aumentar? La presión 1 la tenemos en 300. Entonces, ¿cuál será más o menos la dirección de la presión 2? ¿Será menor de 300 o mayor? Entonces, resolviendo la situación, nos va a quedar en el algoritmo, en la parametrización que nos entrega la ley de Gay-Lussac, nos queda presión 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1. La presión 2 la vamos a despejar para hallar el valor que ya nosotros más o menos identificamos hacia dónde nos tiene que dar. Como la presión 2 es la que vamos a hallar, entonces la temperatura 1 debe pasar al otro lado de la igualdad a realizar la operación contraria. Como aquí está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría presión 2 despejada igual a presión 1 por temperatura 2 dividido sobre la temperatura 1. Ubicando entonces el reemplazo o la sustitución de los valores, nos queda presión 2 es igual al valor de la presión 1, que es 300 atmósferas, por el valor de la temperatura 2, que es de 1200 grados centígrados, dividido entre la temperatura 1, que son 250 grados centígrados. Al efectuar la operación de multiplicación entre 300 y 1200 y ese resultado dividirlo por 250,
nos da que la presión 2 tiene una equivalencia de 1440 atmósferas, es decir, que aumentó. Es decir, que aumentó. Por consiguiente, estábamos en la dirección. Si aumentó la temperatura, debe de aumentar la presión. Debe de aumentar la presión. En la misma razón. Representando gráficamente este comportamiento del sistema, entonces nos va a quedar ordenado de la siguiente manera. En las abscisas, o sea, en el eje X, vamos a ubicar la temperatura en grados centígrados y en la ordenada, o sea, el eje vertical, vamos a ubicar la presión en atmósferas. La presión 1 nos establece que es 300 atmósferas y la presión 2, 1440, que fue la que determinamos, atmósferas. La temperatura 1, 250 grados centígrados y la temperatura 2, 1200 grados centígrados. Uniendo temperatura 1 con presión 1, entonces nos queda, o se nos genera un punto. Temperatura 2, el valor de temperatura 2 con presión 2 se nos genera otro punto. Y un axioma de la geometría establece que al unir dos puntos se generan una línea recta. Ese es el comportamiento de la proporcionalidad directa. Ese gráfico, una línea recta, que si lo proyectamos puede coincidir o puede llegar al origen de la línea recta, es decir, al punto cero. Este es el comportamiento a volumen constante y cuando la relación entre la presión y la temperatura, en este caso particular, tienen una relación de proporcionalidad directa, es decir, que son directamente proporcionales, una recta. Y como estamos a volumen constante, ese comportamiento a volumen constante se conoce con el nombre de isovolumétrico o isovolumétrica, así se llama esa gráfica. Iso igual volumétrica, volumen. Es decir, que el volumen no va a variar durante todo este sistema, durante el comportamiento de todo este sistema, y lo que van a variar son la presión y la temperatura. En la fase de cierre, planteamos las siguientes situaciones. Selecciona los conceptos clave de la exposición de esta clase. Segundo, tenemos una masa de gas ubicada en una olla a presión a 0.8 atmósferas y 9 grados centígrados. Si la presión aumenta hasta 5.2 atmósferas, A, representa gráficamente. B, ¿cuál será la temperatura? Además, teniendo en cuenta que la temperatura aceptada está en el rango de 120 a 130 grados centígrados, ¿qué opinión te merecen los resultados? Aquí ponemos a funcionar lo relacionado con la olla a presión en condiciones reales. Tenemos este modelo teórico que está relacionado con la situación 3, que establece, según el comportamiento del gas en las dos etapas, es decir, tenemos una presión de 7 atmósferas, una temperatura de 57 grados centígrados, esa es la primera etapa, y tenemos luego una temperatura de 95 grados centígrados y nos preguntan por la presión 2. Entonces, en las dos etapas que señala el esquema, determine el valor de la presión y represente gráficamente. Esas son las tres situaciones que tenemos para resolver y socializar en el aula de clase con respecto a la ley de Gay-Lussac. No siendo más, pues, por el día de hoy, esperamos haber cumplido con las expectativas de dejar muchas inquietudes y no tantas respuestas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.